Para hacer una descripción y comparando lo que fue, yo estoy en mi cuarto año como diputado nacional, entré en el 2021, en los primeros 2 años había un gobierno que, si bien no tenía mayoría propia, a partir de acuerdos con otros bloques o del diálogo, lograba fácilmente construir mayorías para impulsar aquellos proyectos que enviaba el Ejecutivo. Después del que ganó Milei, La Libertad Avanza, pasamos a tener un oficialismo que tiene una clara minoría y le es muy difícil imponer aquellos proyectos que envía el Ejecutivo. Sí hizo un esfuerzo muy grande por conseguir esas mayorías para las leyes que le interesaban, que eran el eje de su plan de gobierno, que fue el paquete fiscal, con el incentivo a las grandes inversiones, la ley bases, los poderes delegados para avanzar en una agenda de desregulación que es parte central de su plan de gobierno. Y después es como que se desentendió del Congreso y la oposición empezó a construir mayorías para imponer su propia agenda, y ahí es donde llegamos a la situación en la que estamos hoy, donde el gobierno lo único que hace es tratar de resistir esa agenda de la oposición, y si logra la oposición imponer algunas leyes, entonces trata de resistirlas con el veto. Y bueno, la verdad que es lamentable, pero digo, ese es el análisis y la descripción que yo hago. Es muy difícil desde la oposición avanzar con proyectos que muchas veces nosotros entendemos que son razonables cuando el oficialismo se pone en contra, pero del otro lado tampoco vemos que al oficialismo le interese llevar ninguna agenda de temas concretos. ¿Y cómo juegan los partidos provinciales en esto? Bueno, nosotros siempre defendemos la posición de la provincia, entendemos también en algunos casos que el gobierno, y sobre todo el año pasado, ¿no?, que era un gobierno que recién empezaba con una debilidad por esta minoría, por un bloque de menos de 40 diputados, y digo, muchas veces acompañamos para dar gobernabilidad, incluso sufriendo o muchas veces en contra de lo que nos hubiera gustado votar. Digo, caso la recomposición a los jubilados, que nosotros la acompañamos en una primera instancia porque entendíamos que había un 7% de los saberes de enero que no le fue reconocido, pero bueno, el gobierno lo planteó como una cuestión que ponía en riesgo su continuidad y su capacidad de sostener el equilibrio fiscal, y acompañamos. En ese caso no nos opusimos al veto, o lo mismo pasó con las universidades.